Hola, buenas tardes. Voy a explicar acerca de los conceptos de redes de la materia de redes industriales. Mi nombre es César Alejandro López Domínguez y a continuación les presento el tema. A continuación se muestran las topologías de red. Hay distintas redes, la cual se utiliza dependiendo al funcionamiento que cada persona requiera, como lo son la topología de bus, la de anillo, de estrella extendida, tipo jerárquica, en malla, y por último tenemos la topología híbrida, que como se mencionó, cada una pues cuenta con ventajas y desventajas dependiendo de lo que el cliente requiera. Ahora tenemos los componentes de red, los cuales pues serían tres: hub, switch y router. Para comenzar con el hub, es el dispositivo más sencillo de todos. Este tiene la función de interconectar los ordenadores de una red local. Es mucho más simple comparado con el switch y el router, ya que solo se dedica a recibir datos procedentes de un ordenador para transmitirlo a los demás. En cuanto al switch, es un aparato muy semejante al hub, pero envía los datos de manera diferente. A través de un switch, aquella información proveniente del ordenador de origen es enviada al ordenador de destino. Básicamente, los switches crean una especie de canal de comunicación exclusiva entre el origen y el destino. Así la red no queda limitada a un solo equipo en el envío de información, a diferencia del hub. El router es el dispositivo que se encarga de reenviar los paquetes entre distintas redes. Es más inteligente que el switch, pues además de cumplir con la misma función, tiene además la capacidad de escoger la mejor ruta para que un determinado paquete de datos llegue a su destino. Los routers son capaces de interconectar varias redes y generalmente trabajan en conjunto con hubs y switches. Suelen poseer recursos extras como firewall, por ejemplo. Ahora hablaremos de los tipos de redes. El LAN, que sería red de área local, es una red de computadoras que permiten la comunicación y el intercambio de datos entre diferentes dispositivos a nivel local, ya que está limitada a distancias cortas. El WAN, que sería una red de área amplia, es una red de computadoras que cubre una gran área geográfica, a menudo de un país o continente. En cambio, la intranet es una red informática que utiliza la tecnología del protocolo de Internet para compartir información, sistemas operativos o servicios de computación dentro de una organización únicamente. A continuación hablaremos sobre la codificación de datos analógicos, la cual la primera sería la codificación por desplazamiento de amplitud, abreviado sería AS. Es una modulación de amplitud donde la señal moduladora es digital. Los dos valores binarios son 0 y 1 y se representan con dos amplitudes diferentes. Y es usual que las dos amplitudes sean 0, es decir, uno de los dígitos binarios. La codificación en frecuencia, abreviado FSK por sus siglas en inglés, es una técnica de modulación para la transmisión digital de información utilizando dos o más frecuencias diferentes para cada símbolo. La señal moduladora solo varía entre dos valores de tensión discretos, formando un tren de pulsos donde uno representa a un 1 o marca y el otro representa al 0 o espacio. En la modulación digital, a la relación de cambio a la entrada del modulador se le llama bitrate y tiene como unidad el bit por segundo. La codificación en fase PSK, por sus siglas en inglés, es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número determinado de valores discretos. La diferencia con la modulación de fase convencional
es que mientras la variación de fase es continua, en función de la señal moduladora. En la PSK la señal moduladora es una señal digital, por lo tanto con un número de estados limitado. Ahora hablaremos acerca de la codificación de datos digitales. La primera es NRZ. La codificación NRZ también se ha convertido en una codificación sin retorno a cero, que también es nuestra codificación más común. Es decir, un nivel positivo indica 1 y un nivel bajo indica 0. En este se puede usar un ciclo para transmitir datos, de modo que el ancho de banda de transmisión se puede utilizar por completo. Los protocolos de transmisión más comunes con líneas de reloj utilizan la codificación NRZ. Por lo tanto, si desea transmitir datos síncronos de alta velocidad utilizando la codificación NRZ, básicamente necesita tener una línea de reloj, por lo que la codificación en sí no puede pasar la señal de reloj. Ahora hablaremos acerca de la codificación NRZI, la cual es el código invertido cero sin retorno. Este método de codificación integra las ventajas de la codificación anterior, es decir, no solo puede transmitir señales de reloj, sino que también trata de no perder el ancho de banda del sistema. Este método de codificación para la comunicación USB es la codificación NRZI. De hecho, el método de codificación es muy simple, es decir, el cambio de nivel de señal indica 0 y el nivel de señal sin cambios indica 1. Por ejemplo, si desea expresar 001000010, en este caso sería B, la forma de onda de señal es la que se muestra en la siguiente figura, la cual pueden observar en esta diapositiva. Se puede ver en la figura que cuando el estado del nivel cambia, los datos representados son 0. En los datos transmitidos, el estado de todos los 1 raramente ocurre, por lo que el extremo del receptor puede determinar la frecuencia del reloj de muestreo, de acuerdo con el cambio de nivel del extremo emisor. La codificación Manchester. La codificación Manchester es muy similar a la codificación anterior, NRZI, excepto que utiliza la dirección de la transición de señal para determinar los datos. En el medio del bit, la señal pasa de alta a baja para indicar los datos 0 y la señal pasa de baja a alta para indicar los datos 1. Por ejemplo, si se desea representar los datos 1001, 1010, el diagrama de forma de onda de la señal se muestra en la figura. El método de codificación de Manchester también es como se mencionó anteriormente, aunque la señal de reloj se transmite. También pierde una parte del ancho de banda, que refleja principalmente en los mismos datos adyacentes. Sin embargo, para datos de alta velocidad, este método de codificación es sin duda el mejor entre estos métodos. Presentación Manchester diferencial. Es un método de codificación de datos en los que los datos y señal de reloj están combinados para formar un único flujo de datos autosincronizable. Es una codificación diferencial que usa la presencia o ausencia de transiciones para indicar un valor lógico. En la codificación Manchester, cada periodo de un bit se divide en dos intervalos iguales. Un bit binario de valor 1 se transmite con valor de tensión alta en el primer intervalo y un valor de bajo en el segundo. Un bit 0 se envía al contrario, es decir, una tensión baja seguida de un nivel de tensión alto. Y la codificación Manchester diferencial, si el 1 es representado por una transición, entonces el 0 es representado por dos transiciones y viceversa. Hemos llegado al final de la exposición. Muchas gracias por su atención.